al libro de Romanos capítulo 8, verso 29 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 29. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Bien, todos lo tienen, ¿verdad? Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará? Repita conmigo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Verso 39 dice: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por esa palabra? Salude a la persona que está a su lado y dígale: qué bueno es Dios. Pero dígaselo así como si fuera de verdad, como si se quisiera ganar el premio Oscar. Dramatizaje y mírelo a los ojos y dígale: qué bueno es Dios. A ver, mírelo. Quiero tocar un tema en esta noche que pues le he querido primero llamar en inglés porque se oye así un poco. Así que le he colocado was, dog, walk, knock y cac. ¿Cuántos lo entendieron? Qué mal inglés, ¿cierto? Pero eso que les acabo de decir allí se refiere a un proverbio popular que dice: lo que es para perro no se lo come gato. Por eso lo quise traer en inglés, pues, para que no se escuchara así, ¿verdad? Pero aunque no lo creas, es el título. Dígale que está a su lado: lo que es para perro o si quiere se lo dice en inglés: wild dogs, wall, knock, yak, cats. Así se dice gato, ¿cierto? Así que este proverbio proviene de una tradición. Se dice que en los pueblos antiguos
donde todavía no había luz, pueblos de la colonia. Esto es un proverbio muy viejo. Y en esos pueblos acostumbraban a colocar la carne, la salaban y la preparaban, ¿verdad? Y la subían en alambres. ¿Cuántos son de esa época? Los tiranosaurios, ¿dónde están? Y dice que colocaban la carne salada en los alambres. Y se dice que en una de estas tradiciones el proverbio nace porque hay estudiosos, investigadores que han estado escudriñando acerca de la raíz, del origen de estos proverbios populares. Y la explicación de este es que en esos pueblos donde se colocaba la carne salada, guindada en los alambres, dice que en una oportunidad los gatos caminaban por encima del alambre para comerse la carne. Y que en uno de esos acontecimientos a un gato se le cayó la carne, la presa. Después de tanto esfuerzo de caminar por el alambre, se le cayó la presa y se la comió el perro. Y de ahí nació ese proverbio popular que dice: lo que es para perro, no se lo come gato. Wow. Entonces, usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con Romanos capítulo 8, verso 29 en adelante? Porque uno de los aspectos que nos habla el capítulo 8 de Romanos es acerca de la predestinación. Diga conmigo, predestinación. La escogencia antes de la creación para ser salvos. ¿Qué es predestinación? Se preguntará usted. Si usted trajo para anotar, anote. La predestinación es la predisposición o la disposición anticipada, para que no se vaya. Disposición anticipada basada, escuche esto, en el preconocimiento divino. Preconocimiento divino de Dios, basado en nuestras decisiones y elecciones morales. Se lo repito. Anótelo porque esto es muy importante. Y esto nos va a ayudar a comprender muchas de las cosas que estamos viviendo en nuestra vida. Muchas de las cosas que nos estamos preguntando: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la disposición anticipada para escoger, basada en el preconocimiento, subraya esa palabra, preconocimiento divino de Dios, basado en nuestras decisiones y elecciones morales. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo: porque a los que antes que, verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo primero que debemos entender, porque cuando se habla de este tema, que entre otras cosas es muy controversial, es sacarnos de la mente cuando se habla de este tema, es que Dios es un Dios injusto. Porque decimos: Dios seleccionó a unos para ser salvos y a otros no. Y cuando Dios predestinó al ser humano, lo predestinó basado en el principio de un preconocimiento de la presciencia de Dios. Diga conmigo, presencia.
Presciencia. No presencia, sino presciencia. ¿Qué quiere decir esto? Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 15, verso 18. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender en esta noche? Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos que es antiguos. O sea que Dios conoce que todas las cosas desde tiempos antiguos. Y algo que debemos entender nosotros para hablar de predestinación, primero que todo, es que la historia del ser humano para Dios ya existió. Tu vida, la existencia nuestra, para Dios ya pasó. La historia del hombre es una película que Dios se vio desde hace mucho tiempo. Y por eso el día que Dios te estaba creando, Dios no estaba viendo tu principio, Dios estaba viendo tu final. Por eso cuando Dios llama a Jeremías, le dice: desde antes que nacieses, ¿qué? Te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ya hay una predestinación, una escogencia anticipada, pero apenas lo está creando. Porque cuando Dios te está creando a ti, Dios no está viendo ese principio, Dios está viendo tu final. Y por eso cuando ya Dios ha visto tu final, Él sabe que tú eres un escogido y sabe cuáles no. ¿Aló? ¿Lo están entendiendo desde ese punto de vista, verdad? ¿Está claro hasta allí? Hechos capítulo 15. Vamos con calma para que no vayan a haber malos entendidos allí. Sabemos que la presencia de Dios está englobada en el atributo de la omnisciencia del Señor. O sea que la omnisciencia de Dios me habla a mí de que Dios conoce todas las cosas. Por eso cuando Pablo habla de que Él nos ha predestinado a nosotros, que nos ha escogido, es porque Él se estaba refiriendo que en la eternidad de Dios. Ahorita vamos a leer un versículo que le va a clarificar un poco más eso, porque ¿qué sucede, mis hermanos? El tema de la predestinación es un tema que ha traído muchas controversias debido al mal enfoque que se le ha dado en la historia. Por ejemplo, en el siglo XV, los reformadores de esa época, como Calvino, dieron un enfoque a la predestinación y dijeron que Dios había seleccionado arbitrariamente a unos para la salvación y a otros para que se perdieran. Y Dios no es arbitrario, porque eso contradice entonces la parte de la Biblia que dice que Dios que nos da libre albedrío. O sea, nos da libre escogencia para que nosotros decidamos. Así que esa teología calvinista se fue esparciendo a través de la historia de Europa. Tanto así que leyendo en la historia se han encontrado personas, escuche bien, en el año 1900 hubo un hombre en Estados Unidos que fue a la corte y demandó a Dios, porque dijo que Dios era un Dios injusto. Por el mal enfoque que se le ha hecho a la predestinación. Y es que Dios no predestinó, porque dijo: este tiene la cara bonita, tiene los ojos bonitos, vamos a salvarlo.
Dios no dijo, este es calvito o este es morenito, este no merece que sea salvo. No tengo nada en contra de los calvos, no se preocupe por eso. Ni de los morenitos. Yo soy morenito. Alfred, tú sabes, tú eres mi amigo, no te preocupes. Y miren algo. Cuando Dios está creándote, cuando Dios está formando al hombre, Dios está mirando cómo va a ser Alberto Mario, cómo va a ser Pedro, y miró su proceso, y miró cómo la libertad que él tenía, miró cómo fue en su historia, miró las decisiones que tomó. Por eso les dije que basado en las decisiones morales, porque recibir a Jesús es una decisión que tenemos que tomar. Dios se revela a nuestras vidas, la salvación se revela a nosotros, pero nosotros tomamos la determinación. Tú tomas la decisión. ¿Aló? Por eso es una buena noticia para ti y para mí. Porque cuando Dios te estaba creando, cuando Dios me estaba creando, Él estaba viendo que en el momento que Él se revelara a mi vida, yo iba a tomar la decisión de seguirle. No, eso no lo entendieron todavía. Porque yo leí eso y casi que salgo volando de la cama. Cuando Dios te estaba creando, el libro de Eclesiastés dice que Dios todo lo hizo hermoso y puso eternidad en el corazón de ellos. Entonces los calvinistas comenzaron a predicar y a decir, ya los que Dios escogió para salvación son estos y Dios escogió para perdición esto. Entonces la gente dijo, entonces ¿para qué estamos predicando? Muchos dicen, entonces, ¿cómo sé yo si fui predestinado para la salvación? Pero Eclesiastés me está dando una respuesta y me está diciendo que Dios todo lo hizo hermoso y colocó eternidad en el corazón de ellos. O sea que una parte de la eternidad de Dios, donde ya Dios vio tu final, la puso en tu corazón para hacerte comprender que eres un escogido, un seleccionado de Dios. Por eso la Biblia dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que me asegura a mí que fui seleccionado es un código divino que fue introducido en el momento que fui creado y que me dice que soy hijo de Dios. ¿Aló? Muchos están diciendo, ¿y esto con qué se come? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Vamos a entender algo allí. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Luego regresamos nuevamente a nuestro texto áureo que está en el libro de Romanos. Capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué? Ojo, está hablando en pretérito imperfecto. ¿Qué significa? Que está hablando en pasado. ¿Nos va a bendecir? No. Nos bendijo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. O sea que el día que Dios te estaba formando, te estaba seleccionando como un escogido, te estaba sentando ya
O sea que ya en la eternidad de Dios, ya tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tú estás allí reinando en gloria. Por eso es que el diablo no puede mirarte, no puede verte, porque él no te está viendo en esa condición, sino en la condición que Dios te está viendo. Te está viendo sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Y esa es una razón para caminar con nuestra cerviz erguida, para no caminar en derrota, porque muchos están viviendo problemas, están viviendo situaciones contrarias, situaciones adversas, y están caminando cabizbajo. Pero cuando yo leo esto, que ya fui predestinado desde antes de la fundación del mundo, que pase lo que pase, aleluya, yo me voy a levantar victorioso un día en los lugares celestiales con mi Padre. Y que además de eso hay bendiciones que fueron diseñadas para mí. Por eso yo no puedo caminar. Por eso el título que hace alusión a este mensaje: lo que es pa' perro no se lo come gato. Porque hay algo que ya Dios preestableció, hay algo que ya Dios predestinó para mi vida. Y aunque yo esté viendo lo contrario, aunque Satanás quiera hacerme ver lo contrario, aleluya, yo creo lo que la palabra dice de mí. Aleluya. Oh, santo es Dios para siempre. Pero sigamos leyendo, que todavía hay más. Verso 1, capítulo 1, verso 3 dice: según nos escogió, wow, dice, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos, mire que está hablando en pasado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué tremendo es esto. Porque hay muchas doctrinas hoy en día enseñan, como por ejemplo los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Dios no sabe todas las cosas. ¿Por qué? Ellos dicen que si Dios supiera todas las cosas, Dios no sabía que Adán iba a pecar. Que Dios no sabía que Satanás iba a producir una rebelión allá arriba, un desorden. Y no es así. La Biblia dice que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Si Dios no supiera todas las cosas, ¿cómo me explica usted a mí Daniel capítulo 9? Que dice que Dios le mostró a Daniel el futuro de la historia del hombre. Si yo le pregunto a usted, hermana Marta, ¿usted qué película se ha visto a ver así? ¿Se ha visto Robocop? Bueno, ¿se ha visto El Chavo? Y si yo le pregunto, yo creo que todo el mundo aquí se ha visto El Chavo, ¿verdad? Yo le pregunto algún episodio de ese programa, es porque ya usted lo vio, usted lo sabe. Ustedes saben que al diablo, al chavo le da la garrotera. Eso es una cosa que le da, que él se queda lánguido. Sí, usted se ríe, ¿verdad? Y usted me cuenta eso porque ya tiene una visión predeterminada de ese programa. Así que cuando Dios le dice a Daniel, Daniel escribe, y le mostró y le explicó el futuro. ¿Sabe qué le dijo Dios a Daniel? Le habló del Imperio Romano, y Daniel ni idea de que era el Imperio Romano.
Dios le dijo a Daniel: en esos tiempos la ciencia aumentará, la gente andará de aquí para allá. Dios le está relatando un programa que ya él se vio. O sea que Dios es ¿qué? Omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Y por qué cuando Dios te da una palabra, esa palabra se cumple? Porque ya tu película Dios la vio. Y cuando Dios te profetiza algo, te dice algo, lo que Dios te está dando es avances de una película que ya Él le está ahí dándole. ¿Cómo le llaman a eso? Las flechitas que adelantan el control remoto. Dios adelanta, y Dios te da avance de lo que pasará en 2 o en 3 años en tu vida. Y trae alguna persona, algún siervo, alguna sierva de Dios, y Dios ilumina y le da un destello de lo que hay en esa eternidad. Por eso dice: y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Cuántos están entendiendo eso? Eso es algo tremendo, hermano. Cuando yo leía eso, yo dije: wow. O sea, que Dios me escogió. Y cuando me estaba escogiendo, ahora vamos a ver algo en el verso 11 de ese mismo capítulo y verso 12. Dice, verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido que predestinados conforme al que, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Pero mire lo que dice la parte B del verso 11: hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que Dios decidió predestinarte para la salvación, pero basado en tus decisiones. Pero tú dices: pero si apenas me está creando. Oye, te estoy diciendo que cuando Dios te está creando, ha visto tu final, ha visto tu fin, ha visto todas las decisiones que tú tomaste, ha visto tus obras. Y eso, a partir de ese momento, Dios toma una decisión para decir: este es escogido. Así que cuando tú vas a nacer, estás naciendo. En ese momento hay niños personas o mujeres que les han dado una palabra del vientre de su madre al niño y han sido grandes ministros, grandes predicadores. ¿Por qué? Porque ya Dios miró la historia, ya Dios miró el destino de esa persona, miró las decisiones que tomó y Dios lo predestinó. No solamente para la salvación, sino, como dice Romanos, a los que justificó, también llamó. Aló. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 3, versos 11 y 12. Vamos a seguir aclarando un poquito más. Todavía estamos ahí en el desenlace de la enseñanza del tema. Capítulo 3, versos 11 y 12 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, mire esta palabra, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso, si usted no está seguro de esa salvación, algo raro está pasando. Porque primero comienza diciendo, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De qué propósito está hablando? Si Efesios capítulo 1, 2 y 3 nos está hablando de la predestinación, entonces, ¿de qué propósito eterno se está refiriendo el apóstol Pablo allí? ¿Qué propósito eterno? Del propósito eterno de la predestinación.
Entonces dice, conforme a ese propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. O sea, que Pablo se sentía seguro, Pablo se sentía confiado de que había sido prediseñado por Dios para ser salvo. Pablo se sentía confiado, caminaba confiado. Sabía que los problemas que le pasaban, que las circunstancias que estaba viviendo, cuando llegó a Iconio lo apedrearon, dice la Biblia, y lo sacaron medio muerto de la ciudad con Bernabé. Aleluya. A él no le importó nada de eso, porque sabía y tenía la seguridad que había sido seleccionado por Dios, no solamente para el llamamiento, sino para la salvación. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo estoy seguro que le pertenezco a Dios, porque desde el principio de la eternidad fui seleccionado para eso. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Eso es maravilloso. Pero ahora también dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 28 y 39. A nuestro texto ahora, regresemos allá. Y quise dar una pequeña explicación de lo que es predestinación, para que usted entienda lo que vamos a hablar. Capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué, a su propósito. Allá Efesios estaba hablando de un propósito eterno. ¿A qué se refería? Propósito de la predestinación. Y está hablando el mismo autor de Efesios, que es Pablo, está hablando en Romanos, y dice: porque a los que, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, o a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pues dice la Biblia que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les suceden para bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Qué interesante es esta palabra, porque no es que nos sucedan las cosas, hermanos. Se trata de que hemos sido llamados con un propósito específico. Que no nacimos en esta tierra por una simple casualidad. Que no fue el error de papi o mami, aleluya, en una noche de placer, sino que se trató de un propósito de predestinación, porque Dios sabía que en ti había un código genético que la generación de este tiempo estaba necesitando. Por eso tú tienes que abrir tu boca y predicar el evangelio de Cristo. No puedes quedarte callado, porque cuando tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre, Dios te estaba creando como una respuesta a la generación de este tiempo. Aleluya. Glorifícalo. Fuimos creados con un propósito. Por eso personas han tenido accidentes y han salido totalmente ilesas de ese accidente. Hoy personas que las han baleado y están allí hoy contando el testimonio. Personas que han muerto porque se tropezaron con la cama y se murieron. Hay personas que hoy en día están contando el testimonio que le pegaron 7, 14 tiros y están en un altar contando su testimonio, porque fueron predestinados. Por eso te digo, lo que es pa' perro no se lo come gato. Si tú fuiste creado, fuiste formado en el vientre de tu madre, aleluya, no importa lo que suceda, Dios te ha preservado para cosas grandes. Aleluya, la Biblia dice: las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo.
Y el apóstol Pablo dice: ni hambre ni persecución nos podrán apartar del amor de Cristo, porque fuimos seleccionados para eso. Isaías capítulo 5 dice que Dios plantó una viña y la plantó de vides escogidas. Tú eres esa vid escogida. Tú eres esa semilla que Dios seleccionó allá afuera cuando estabas perdido, cuando te has preguntado: Señor, pero ¿por qué si hay personas con más capacidades que yo? ¿Por qué si entre mis hermanos todos están preparados? Tienen quizás cartón de bachiller, profesionales, y yo quizás apenas soy un simple bachiller, o quizás no has terminado la primaria y tú dices: ¿por qué me seleccionaste a mí? Eclesiastés, aleluya, capítulo 9, verso 11 dice: no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, sino, aleluya, de Dios. Aleluya, dependen los tiempos y las ocasiones. Depende de Dios. Aleluya, que Dios te haya escogido en la eternidad de Él, que Dios te haya seleccionado, porque Dios, cuando te estaba creando, miró un atributo en tu vida que no había en otras personas. Por eso te seleccionó. Por eso Él dice que lo vil y menospreciado escojo yo para avergonzar a los sabios del mundo, a lo débil para avergonzar a los fuertes. Hemos sido seleccionados. Por eso hay bendiciones que fueron guardadas para ti. Hay promesas que fueron guardadas para ti. Aunque hoy estés llorando, aunque hoy estés angustiado, aunque hoy te estés lamentando y estés diciendo: Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo este momento? ¿Por qué estoy viviendo estos problemas? Aleluya, yo quiero que sepas que si Dios estableció una palabra de bendición para tu vida, Dios va a cumplir esa palabra, porque esa palabra tiene que ver con la eternidad de Dios, con algo que fue establecido el día que tú estabas siendo creado. Y tú has dicho: Señor, pero han pasado los años y esas palabras no se han cumplido. Han pasado los años y promesas que me has dado no se han cumplido. Porque el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Porque Dios sabe y dice: mi hijo, eso que yo te dije no es para el capítulo 1, pertenece al capítulo 8 de tu película. Por eso debemos ser inteligentes, debemos comprender el propósito de Dios. Hay alguien que dijo: Dios te dice a dónde tú vas a llegar, pero no te muestra las dificultades que vas a encontrar en el camino. Pero algo que Dios sí sabe es que eso que Él dijo se va a cumplir en el momento justo, en el momento preciso. Aleluya, cuando Isaías profetizó acerca de Cristo, Cristo no vino antes ni después. Cristo vino en el momento exacto, en el capítulo exacto de la historia. Por eso esa palabra no se ha cumplido en tu vida, porque hay un capítulo específico para esa palabra. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Cuántos están entendiendo que fueron destinados para grandes bendiciones? Pero mire algo que le va a estallar la cabeza. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 9, verso 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Por eso la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. A veces nos afanamos con cosas y fracasamos porque no le hemos preguntado a Dios si eso pertenece a esa película que ya Él vio.
Porque por mucho que tú quieras hacer, si eso no está establecido, hermano, nunca lo vas a lograr. Por eso hay que entender la voluntad de Dios, hay que visualizar la voluntad de Dios. Y tenemos un termómetro que nos dice si eso es lo correcto o no. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y nos mostrará el camino. Y nos dirá lo que tenemos que hacer. Esa gente que se lanza a propósitos sin antes preguntar si eso está establecido en la eternidad que ya Dios vio de ti. Hay gente, jóvenes que se meten y se casan con personas, a los 3, 4 meses están separados. ¿Por qué? Porque no se detuvieron a preguntarle, Señor, esta es la persona que hace parte de esa eternidad que ya tuviste. ¿Aló? Gracias a Dios que allá vamos a estar, dice que todos como hermanos. O sea que vamos a ser felices por la eternidad. No nos detenemos a preguntar ¿qué es lo que Dios quiere? Si Dios ha establecido algo de ti, pero tú preguntarás, ¿qué es lo que Dios quiere? Por eso Santiago dice, vosotros pedís, pero pedís mal. Porque tiene que ver en pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere de mí, a lo que ya Dios predestinó de mi vida. Y si tú dices, esta palabra se estableció para tal fecha, Dios me la dijo con fecha y no se cumplió, entonces no fue Dios quien habló. Porque lo que Dios habla se cumple. Porque Dios conoce nuestras historias, nuestras películas. Dios conoce nuestra predestinación, todo lo sabe. Y si hay algo que pasó el tiempo, en ese tiempo Dios lo estableció y no se cumplió, Dios no habló. Cuando Dios le habló a Daniel, cuando Jesús dijo, en aquellos tiempos habrá guerra, terremotos. Jesús conocía la historia desde el principio hasta el final. Por eso en Apocalipsis Él se le muestra al apóstol Juan como el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, el que se vio tu película desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿por qué nos lanzamos a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer? Es allí donde fracasamos. Cuando Moisés estaba en el desierto, dice la Biblia que el pueblo se movía a la par con la nube que estaba sobre el tabernáculo. Y cuando la nube se detenía, Moisés se detenía. Cuando la nube se movía, Moisés se movía. Pero nosotros nos movemos muchas veces fuera del tiempo de Dios. Pero cuando tú te mueves dentro de la nube, dentro de la eternidad, dice, he puesto eternidad, o sea, te hace comprender. Hay gente que se visualiza como un predicador, se visualiza como un gran adorador, como un gran profesional. Tú tienes esos destellos de su futuro. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso ese destello en tu corazón. Aleluya, porque así estás en la eternidad y te estás visualizando. Aleluya, te estás destellando, te estás mirando, porque hay cierto grado de la eternidad de Dios en tu corazón que te permite entender quién tú serás en el futuro. Porque la Biblia dice que Dios pone en nuestros corazones el querer como el hacer.
Por eso que tú estás sintiendo ahí que late tu corazón, late, es porque la eternidad te está hablando y te está diciendo: hijo, así te ve Dios, así Dios te está viendo en tu escenario, en tu película, así Dios te está mirando. Lo que pasa es que a veces fallamos, a veces, aleluya, donde cometemos el error es en el proceso rumbo a ese destino. Aleluya, nos movemos fuera del plan de Dios y es allí lo que nos sucede, como le sucedió a Moisés, nos sucede como le sucedió a Jacob. Truncamos el plan de Dios. Aleluya, lo que iba acelerado lo detenemos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la buena noticia es que a pesar de esos inconvenientes que existieron con Moisés, a pesar de esos inconvenientes que existieron con Jacob, finalmente Jacob terminó comiéndose la carne que era del gato. Finalmente Moisés terminó comiéndose la carne que era del gato. Finalmente Moisés y Jacob terminaron cumpliendo el propósito de Dios, porque para eso fueron llamados en el propósito eterno, en el propósito divino de la eternidad de Dios. Cuando yo predico esto, me hace entender y me hace estar tranquilo y saber que las cosas que estoy viviendo hoy en día, aleluya, son insignificantes comparadas con la grandeza de Dios, comparadas con lo que Dios me ha llamado a hacer. Aleluya, porque yo estoy aquí en este presente, pero sabes, yo no existo, yo estoy sentado en lugares celestiales. Yo quiero que comprendas, ya tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto ya pasó. ¿Puedes comprender eso? Lo que hay que hacer es entrar dentro del plan. Dentro del plan de Dios. Y preguntar antes de tomar una decisión. Porque mis decisiones aceleran o truncan el plan de Dios. Mis decisiones hacen que mi ministerio se detenga o se acelere a esa eternidad que ya Dios vio de mí. Jóvenes hoy en día que están truncando el plan de Dios por malas decisiones. Malas decisiones que están tomando. Pero mejor no me meto allí porque... Vaya conmigo. El libro de Hebreos capítulo 12. Verso 15, 16, 17. Libro de Hebreos capítulo 12. Verso 15, 16, 17. Dice: no sea que haya algún fornicario. Perdón, vamos al 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como ¿quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, verso 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y la Biblia dice que Dios amó ¿a quién? A Jacob desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre ya Dios había amado ¿a quién? A Jacob. Y cuando están naciendo estos muchachos, Dios sabía que Esaú iba a ser el mayor por cuestión de minutos. Sin embargo,
Usted dirá, ¿Dios fue injusto allí? ¿Fue Dios injusto? En ninguna manera. Porque Hebreos no lo está explicando. Nos está explicando que fueron por las obras de Esaú. Pero usted dice, pero si Esaú apenas está naciendo, ¿cómo Dios sabe que por sus obras? Porque ya Dios vio la vida de Esaú. ¿Ok? ¿Me está comprendiendo? Está naciendo y ya Dios amaba más a Jacob. Lo estaba predestinando para la salvación. Y Esaú no. Y Hebreo nos explica que fue que Dios había visto las obras de Esaú que estaban haciendo, pero Dios estaba mirando ya el final de Esaú. Por eso Dios destinó la bendición para Jacob. Por eso, aunque otros corran, aunque Esaú caminaba y se sentía el mayor, aunque Esaú llegaba con el pecho así, todo velludo, porque la Biblia dice que era velludo, y yo soy el mayor, la doble porción de la primogenitura. Y Jacob estaba allí, cuidando de las ovejitas, ayudando a su mamá en los quehaceres del hogar, porque era muy hogareño. Amén. Y Esaú se sentía el dueño de la herencia, el dueño de la presa. Amén. Era el gato que caminaba sobre el alambre y decía, todo está bajo control, yo soy el mayor. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que él no sabía era que Jacob estaba predestinado para esa bendición. Aleluya. Y dice en la Biblia, ustedes conocen la historia, que un día cuando Isaac fue a bendecir, bendijo al gato. Perdón, bendijo al perro, no al gato. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, no bendijo al que estaba aparentemente debía recibir la bendición, sino aquel que había sido predestinado. Yo quiero en esta noche hacerte entender que hay bendiciones que han sido predestinadas para tu vida. Hay bendiciones grandes para este tiempo. Lo que hay que ser es paciente y saber esperar, porque en el momento oportuno en el cual fue establecido ese milagro, esa bendición va a llegar. Por eso el apóstol Pablo dijo, he corrido esta carrera con paciencia. Aleluya. Sabiendo que a la final recibiré mi corona. Bendito sea el nombre de Dios. Debes correr con paciencia, levantarte cada día. Si no ves la bendición, no importa. Así como Pedro, que tiró la red y no salía nada. Tiró la red y no salía nada. Pero llegó un día Jesucristo, aleluya, y aquel día Jesús le dijo, Pedro, tira la red. Aleluya. Ahora Pedro estaba bajo la cobertura de la nube. Estaba bajo la voluntad de Dios. Era el tiempo, era el momento preciso. Y cuando Pedro tiró la red, aleluya, tuvieron que buscar otra barca. Yo te digo, cuando llegue el momento oportuno, aleluya, que estás seleccionado en tu existencia, en tu predestinación, aleluya, vas a tener que buscar muchas barcas, porque no va a haber donde meter tantos peces, no va a haber donde meter tanta bendición en tu vida. Lo que hay es que esperar, mantenerse firme, mirando al blanco que es Jesucristo. Aleluya. Hoy me siento contento porque fui seleccionado para una obra grande, pero también para la salvación. Y su Espíritu Santo le da convicción a mi espíritu de que soy su hijo. Así que me puedo acostar tranquilo y levantarme tranquilo sabiendo que fui predestinado desde antes de la creación del mundo. Que pase lo que pase, todas las cosas que sucedan en mi vida suceden para bien. A los que conforme a su propósito, ojo, no a cualquiera, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Y quiénes fueron llamados? Dice Romanos, los que fueron predestinados, a estos justificó, y a los que justificó, a estos llamó. Ponte sobre tus pies en esta noche. Hermano Iván, vamos a adorar al Señor.